Bueno, buenas tardes. Vamos a continuar con Buenas la... tardes, ingeniero. ¿Cómo les va? Buenas tardes, ingeniero, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias. Vamos a entrar de lleno en lo que es la unidad temática número 5. ¿Se ve la pantalla? Sí, perfecto. Ingeniero. Donde vamos a ver una introducción a los mecanismos de depuración biológica. ¿Mm? Y un pantallazo de lo que es el reuso de los efluentes que han sido depurados. Esta introducción al tratamiento biológico nos va a servir para abordar cada uno de los sistemas. Los barros activados, que empezaremos a ver Dios mediante el viernes que viene. Después, como sistema de lecho fijo, ya vamos a ver qué es. Barro activado es fluidizado, las bacterias están moviéndose en el interior de un reactor sin ninguna limitación. Y después los de lecho fijo que están fijados a un elemento, que son los lechos percoladores o biofiltros, y los biodiscos. Después, terminar con lo que es el tratamiento biológico, o sea, llevado a cabo por microorganismos, bacterias fundamentalmente, pero en ausencia de aire, que son los tratamientos anaeróbicos. Estos que vamos a ver ahora, toda la primera parte, son los aeróbicos, es decir, en presencia de aire, y el aire tiene oxígeno molecular.
igual que el agua cuando está disuelto, ¿no? El oxígeno en el agua. O2, como toda molécula de gases, es diatómica, O2, C2. Y cuando no tenemos aire, obviamente no hay O2. Pero los microorganismos son seres vivos, respiran, siguen respirando, si no, no estarían vivos. Y el oxígeno que toman es oxígeno atómico, o sea, O1, ¿no? Y eso lo sacan de la misma materia orgánica. Pero bueno, ya vamos a ver bien la diferencia. Esta introducción o primera parte es muy recomendable. De hecho, estos temas seguro van en el parcial. Está sacado dentro del digesto de apuntes que ustedes tienen, el capítulo 7 de lo que es el tratamiento biológico de Aurelio Hernández Muñoz. Capítulo 7, introducción al tratamiento biológico, es un ingeniero, yo se los he mencionado, Camino, Canales y Puertos, es un civil de España, que ha escrito varios libros referidos a esta rama de la ingeniería hidráulica aplicada, y es muy didáctico, muy claro, sobre todo para los profesionales de la rama de la ingeniería civil, que son los únicos que generalmente calculan para efluentes cloacales este tipo de tratamientos, y son los que lo enseñan y aprenden. Si no, fíjense en los libros. Tanto los americanos como los europeos, y no hablemos los centroamericanos, que también hacen escuela, y brasileros. Así que bueno, en estas diapositivas están sacadas del apunte, textual, como normalmente hacemos. Así que bueno, vamos a empezar hablando de los mecanismos básicos de lo que es la depuración biológica. Depurar es volver o tratar de volver a las condiciones iniciales que tiene un recurso natural, en este caso el recurso hídrico, el agua, que es tan importante, y con el cual tanto interactúan los seres humanos en su vida diaria como en sus desarrollos laborales, en industrias, etcétera, etcétera. Estos vertidos fundamentalmente nos vamos a referir a los efluentes cloacales domésticos, ¿no? Y a los efluentes industriales de tipo de economía primaria o de industria, ¿no? Como es en nuestra zona, tienen contenidos de materia orgánica, ¿no? Que obviamente la materia orgánica es la química del carbono, ¿no? O la química orgánica es la química del carbono. Estas materias orgánicas están, digamos, presentes en diversos tamaños. Sabemos que la materia o es orgánica o es inorgánica. Fundamentalmente la orgánica tiene esa capacidad de putrefacción, esa capacidad de transformación y de generar subproductos que no son deseables, y menos en el agua. Las materias, cuando son de un tamaño pequeño, ya sea disuelto o coloidal. Coloidal, siempre imaginen la partícula, el granito que compone la arcilla material plástico, impermeable, generalmente, que está conformado por coloides, pequeñas partículas que tienen un largo ancho considerable versus o comparado con su espesor. Y cuando esos son tamaños similares a las células, y cuando son más pequeños todavía, con tamaños similares, no digo que sean iguales, similares a las moléculas, decimos que esos sólidos son o están disueltos en el agua. Pero estamos hablando fundamentalmente de esas materias que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno en algunos casos, azufre, el famoso CHONS, que si por ahí han hecho alguna secundaria técnica, han hablado mucho de eso, es materia orgánica. Y básicamente proceden de esos procesos vitales que decíamos recién, de los hombres, los procesos vitales de los animales y también las plantas, fundamentalmente. En lo que es el desarrollo humano, lo que es todo lo que son sus elecciones, el lavado, la limpieza, el lugar donde vive, o donde se educa, o donde ejerce el comercio, etcétera, etcétera, en las industrias, independientemente de los efluentes industriales que vienen de la materia prima y de los
digamos, productos fabricados, esos otros tienen otro componente, del cual veremos en la última unidad temática un pantallazo referido a lo que nos involucra a nosotros en la ingeniería civil. Pero fundamentalmente también, tanto los seres humanos como animales y plantas, cuando mueren, esa materia orgánica se transforma fundamentalmente en un elemento que es putrescible, es transformable con desprendimiento de gases, etcétera, etcétera, y toda una acción bacteriana que trata de estabilizar esa materia orgánica, porque en definitiva todo hay que verlo de una forma global, holística. La naturaleza siempre tiende al equilibrio, es un principio físico que se nos daban desde los primeros días de la universidad. Y ese equilibrio, desde el punto de vista termodinámico, se involucra las fuentes de calor, ¿no? Cuando existe algo orgánico, que tiene menos estabilidad, es decir, está en un nivel que tiende a bajar en el nivel energético, a mineralizarse, por eso el cadáver se vuelve polvo, se vuelve evidentemente elementos inorgánicos, primero humus y después pasa directamente a compuestos inorgánicos. Son más estables, no generan mal olor, no tienen una actividad biológica con gusanos, etcétera, etcétera. Lo mismo con las deyecciones o las heces, y todos los restos que vienen en las distintas utilizaciones del agua que hace el hombre. Tienen fundamentalmente contenidos de urea, albúmina, ¿no? Que son compuestos nitrogenados, carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, como decíamos recién. Bueno, casi todos estos materiales son muy inestables, se descomponen rápidamente. Característica de volver al equilibrio natural, que decíamos recién. Una pequeña parte son puramente químicas, como cuando se producen transformaciones de redox, ácidos bases, oxidación, reducción, pero fundamentalmente también pueden aglutinarse, ¿no? Como hacíamos con los coloides inorgánicos, ¿no? Arcillosos, limosos, cuando veíamos la parte de coagulación-floculación en la unidad 2. Entonces, con la adición de un producto que sea coagulante, que desestabilice, anule las cargas de repulsión electrostática y después produciendo un corrimiento y transformando lo que es repulsión en atracción, se aglutina y se elimina. Pero, evidentemente, aparte de estos procesos que son físicos y químicos, existen procesos naturales que el hombre observa, copia y eficientiza, que son los procesos biológicos. ¿Cómo lo copia y lo eficientiza? Con las plantas depuradoras. Y las plantas depuradoras tienen un sentido, evidentemente, de tener que conocer, así como nosotros estudiamos física y matemática, sobre todo la matemática, el lenguaje universal. La física nos permite introducirnos a lo que es el estudio de la naturaleza, como se decía en filosofía, ¿no? el ente inmóvil. Y también existen los fundamentos biológicos y microbiológicos, porque sin esos no podemos explicar esos tratamientos. Pero nosotros no los estudiamos simplemente para conocerlos, sino como para diseñar, porque el ingeniero dota de bienes y servicios a la sociedad organizada, mediante la normativa que esa misma sociedad se da. Entonces nosotros no solamente conocemos los procesos con sus fundamentos físicos, biológicos, químicos, sino que tenemos que ser capaces de proyectar, de dibujar, de calcular elementos que eliminen esa materia orgánica, eliminen los organismos que producen, o microorganismos que producen enfermedades, eliminen esos sólidos que no son biológicos, pero que dan turbiedad, y que son las plantas depuradoras. El ingeniero que no calcula no hace ingeniería, ¿no? Por eso nosotros en el trabajo práctico número 5 vamos a ver uno de los sistemas más utilizados para el tratamiento de fuentes locales. Bueno, básicamente estos procesos están íntimamente desarrollados por esos microorganismos que nosotros mencionábamos recién. Los hongos y las bacterias, muchas veces nosotros los conocemos, los mencionamos, los referenciamos por algunos efectos negativos sobre la salud, pero eso es un sector de ellos.
un gran grupo, sobre todo las bacterias, que son las que más presentes están, las que nosotros miramos con cierto recelo y que producen enfermedades, ¿no? Son los que llamamos las bacterias patógenas, de las cuales hemos hablado en la primera unidad. Pero hay otro grupo de bacterias que no producen enfermedades y que son fundamentalmente aquellas que estabilizan, mineralizan, ¿no? Le quitan esa capacidad contaminante y esa capacidad de transformarse, de pudrirse, que tiene la materia orgánica que está dentro de un líquido contaminado con esa materia orgánica. Y eso se debe fundamentalmente a que esos microorganismos, en su metabolismo, sus acciones vitales propias, hacen ese trabajo de eliminar mediante un fagocitado, es decir, las bacterias fagocitan, comen, utilizan como alimento. Por eso en la jerga sanitaria se les llama a esos microorganismos, fundamentalmente bacterianos, comensales, y a la materia orgánica de pequeño tamaño, coloidal o disuelta, ¿no? Acuérdense siempre, tamaños similares, a moléculas o a células muy pequeñas, pero que son las que producen el olor, la putrefacción, el color, etcétera, etcétera, ¿no? El líquido residual, es lo que mediante esas acciones naturales, biológicas, ¿no? De su metabolismo, en condiciones de pH adecuado, de temperatura adecuada, de presión adecuada, transforman esa materia orgánica muerta en materia orgánica viva. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué? Hidratos de carbono, las proteínas, los lípidos, las grasas, etcétera, materia orgánica muerta, viene en el líquido cloacal, mediante una acción de catalizadores naturales que tienen las células, las bacterias. Catalizadores que aceleran una transformación química, ¿se acuerdan, no? Que se llaman enzimas, mediante esa acción de esos catalizadores naturales, enzimáticos, son sustancias que tienen las mismas bacterias, asimilan, comen, fagocitan esa materia orgánica pequeñita y se van reproduciendo. Entonces, se me disminuye la carga orgánica que se mide en DBO, recuerdan la demanda biológica de oxígeno, parámetro indirecto que mide mediante el consumo de oxígeno de esas bacterias que la van a degradar, la van a comer, entre comillas, la transforma en nuevas células, se reproducen por fisión binaria, es decir, un ahorcamiento central, se divide el núcleo, ¿no? Se va transformando como un 8, como un símbolo del infinito, y se divide en donde hay 1 y 2, 4, 8, así. Básicamente, ¿qué es el desarrollo normal de una depuración biológica? Es la adecuada acción de esas enzimas, esos catalizadores, esos mejoradores de reacciones químicas que están en todas las células, en lo que son esos elementos ya estabilizados y en más bacterias. Esto es importante que lo vayamos asimilando en esta introducción, porque lo que era materia orgánica, que para mí era indeseable, ¿no? Vuelvo a repetir, aminoácidos, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, grasas, etcétera, etcétera, por la acción de sus catalizadores, de sus aceleradores de reacciones, que son las enzimas, se transforman en nuevas células. Y esas nuevas células es lo que nosotros denominamos lodos o barros, que es tan importante para la depuración, la eliminación de esa materia orgánica disuelta o coloidal, entre paréntesis, pequeñita, para la transformación es fundamental para esa reproducción, esa acción, y esa reproducción, evidentemente, a mí mezclada con el líquido, me forma lo que llamamos un lodo. 90 y pico por ciento, 93, 95, 96% de agua y el resto de elementos aglutinados de esas bacterias que después vamos a ver que se llaman flora. Bueno, habíamos dicho que intervienen diferentes factores físicos y químicos. Obviamente el primero físico, la temperatura. La temperatura es fundamentalmente un acelerador de reacciones.
esa temperatura que mide indirectamente el contenido calórico, directamente porque recuerden que la temperatura mide el movimiento, la energía cinética que tiene un sistema molecular. Cuanto más caliente está un cuerpo, líquido, sólido, lo que fuera, tiene más movimiento molecular. Esa energía se transforma en eso. Pero no mide la temperatura del calor, mide un efecto del calor. ¿Pero qué hace en lo que a nosotros nos interesa? En lo que es la degradación de la materia orgánica. Básicamente acelera la velocidad de reacción, de transformación. Todas estas son reacciones bioquímicas. Y con la elevación de la temperatura, por la ecuación de Rankine, que ustedes recordarán, acelera estas reacciones, a su vez estimulando, podríamos decir, optimizando la actividad de esas enzimas, de esos productos químicos que ya están en las bacterias comedoras de DBO, ¿no? Acelerando su, digamos, trabajo químico. Y estos desarrollos, entre los límites inferior y superior, podemos decir que estamos en el rango aproximado entre los 12 grados, 38, 40 grados, 36 grados. Los primeros es una etapa criofílica, donde estamos por debajo de 10, 12 grados, prácticamente fría, ¿no? Frío, filios, es amor en griego, no se desarrollan procesos de tratamiento eficientemente. La zona mesofílica, meso es medio, temperaturas medias, este es el rango que hemos escrito ahí, que dio el autor, de 12 a 38, y después viene la termofílica, por encima de eso, y bueno, ahí ya empieza a desnaturalizarse, porque si bien la ley matemática nos dice que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la eficiencia de la transformación de las reacciones químicas, llega un límite, 40 y pico, 50 grados, donde deja de cumplirse la realidad matemática, porque está describiendo un fenómeno físico y biológico, y se desnaturalizan esas enzimas, y el proceso se viene abajo. Entonces, lo óptimo es 30 y pico. Hay veces que se puede obtener, hay veces que no, ya veremos en cada caso, pero es el rango por excelencia. El potencial hidrogeniano o pH, básicamente esas enzimas que son las que facilitan que los comensales bacterianos fagociten esa materia orgánica que se mide en DBO, esa materia orgánica pequeñita, tienen un determinado margen a partir de la neutralidad, que ustedes saben que es el 7, no muy amplio, 6, 8, ¿no? Para un tratamiento biológico de tipo aerobio, y en los tratamientos anaeróbicos, como veremos después, más acotado, más riguroso, no menos de 6,5, ni mucho más de 7,5, 7,8. Por lo cual, bueno, es un factor importante a tener en cuenta. Y cuando vienen, por ejemplo, mezclados con los líquidos locales no tenemos drama, pero cuando vienen mezclados con algún efluente industrial que pueda modificar ese pH, nosotros debemos corregirlo, ¿no? Bueno, básicamente, ¿cómo interactúa? El organismo, microorganismo, es un elemento pequeño. Básicamente, las partículas que va a comer, que va a incluir dentro de su citoplasma a través de la membrana celular, tendría que tener las dimensiones adecuadas para que pase a través de esa membrana celular, ¿no? Y de las bacterias. Por eso es necesario poner en contacto a esa materia orgánica que sea homogénea y obviamente de tamaño pequeño. Es el proceso que nosotros hacemos en la ingeniería. ¿Cómo logramos esa homogeneización de partículas pequeñas y que sean de tamaño similar y, por supuesto, que sean asimilables, que puedan meterse adentro, como asimilación alimenticia, puedan introducirse dentro de lo que es la célula del microorganismo? Y acá están los sistemas técnicos de homogeneización. Básicamente uno es el de los fangos activos, ¿no? O lecho fluidizado. Un sistema donde la materia orgánica está dentro de la masa de agua, suspendida, moviéndose, homogénea en sus tamaños,
y en básicamente su densidad dentro de ese líquido, y esa suspensión, ese movimiento se debe a sistemas hidráulicos, sistemas mecánicos, inyecciones de aire, etcétera, etcétera. Porque no nos olvidemos que fundamentalmente trabajamos con sistemas aeróbicos, es decir, con bacterias que respiran igual que nosotros, O2, oxígeno molecular. ¿Dónde está? En el agua disuelto, igual que el pescado, o el pez. Respira O2, que está cuando se acaba, muere. Esos son los que llamamos los sistemas fluidizados o de lechos, o de fangos activos, o barros activos, o activados. El otro es soportadas las bacterias, tenerlas fijas en elementos que no están en movimiento, que son mucho más grandes que ellas, ¿no? Una piedra, un pedazo de plástico en forma de rulero, que puede ser lo que se da en los lechos percoladores, ya vamos a ver gráficos y el esquema de ello, o en otros elementos que son los discos, son cilindros de baja altura, ¿no? Como los que tenemos acá en Tupungato, ya cuando llegue el momento mencionaremos, y donde se adhieren en ambas caras de ese cilindro de baja altura las bacterias. Así como en las piedras se adhieren las bacterias formando una soblea, un biofilm, donde quedan las bacterias ahí, y el líquido con la DBO, con la materia orgánica coloidal y disuelta, pequeñita, pasa a través de esos elementos que están fijos, y ahí los fagocitan. En el barro activado se están moviendo las bacterias. Acá no. Acá están fijas, básicamente, y se va distribuyendo homogéneamente esa materia orgánica a través de esos soportes, ¿no? Donde están las bacterias, donde están los comensales. O sea, la comida va descendiendo, se va moviendo, y el comensal está fijo. En el barro activado se está moviendo. Todo esto lo vamos a ver en detalle cuando veamos las plantas. Esto es una introducción muy necesaria para entender los procesos. Bueno, básicamente, ¿qué necesitamos para que sea óptimo este proceso en los cuales los comedores, los comensales, las bacterias y hongos, fundamentalmente son bacterias, que en este caso, en este primer caso, son aerobias, respiran oxígeno molecular, y que llamamos saprobias o saprófitas, es decir, que viven a expensas de un alimento externo. No es como un vegetal, un alga, que genera su propio alimento por fotosíntesis, captando el carbono inorgánico del dióxido de carbono que está en la atmósfera, o que está en el agua, en el caso de un alga. Acá, fundamentalmente, el proceso se va a dar por esas bacterias que llamamos saprobias o saprófitas a partir de un elemento externo, ¿no? Por eso se llaman organismos heterótrofos. Hetero es otro, trofos es comida. A diferencia de los vegetales que son autótrofos. Auto es a sí mismo, trofos, alimento. Lo veremos en su momento, sobre todo en la unidad temática número 6, con más profundidad. Pero básicamente, para optimizar este proceso, hay que lograr esa homogenización perfecta, que lo da la suspensión, mediante la adición de oxígeno, mediante la separación previo con sedimentadores, etcétera, etcétera, y el movimiento continuo de esas bacterias en la masa líquida que llamamos barro activado, o, ya habiendo producido esa separación y que queden las partículas pequeñas de materia orgánica que se adhieren fundamentalmente o están inmersas en el agua, y esos comensales que en el barro activado estaban moviéndose dentro del líquido en una cuba, ¿no? Como un prisma o un cilindro que es el reactor, donde se producen las reacciones y yo meto aire con oxígeno, acá como decía recién hace unos minutos, están fijos en piedras, en plásticos, etcétera, etcétera. De todo esto, cuando veamos cada tratamiento, vamos a ver los gráficos, ¿no? Es una introducción conceptual. Bueno, por un lado que sean homogéneas, y por otro lado que la materia orgánica esté prácticamente en estado coloidal o disuelto, o sea, pequeñito. Tiene que estar bien distribuido en toda la masa, eso significa homogeneizar, y por otro lado, en un tamaño, ¿no?, coloidal, pequeño, de partículas pequeñas, esa materia orgánica.
ese alimento que se mide en DBO, para que esos comensales, ya sea que se estén moviendo o que estén fijos, puedan estabilizarla, fagocitarla. Bueno, todo este proceso químicamente y biológicamente es muy bonito, muy teóricamente, pero en las aguas vienen algunos, no tanto en los líquidos cloacales, prácticamente no, pero cuando vienen mezclados estos líquidos cloacales con algunos industriales, y se da mucho, fundamentalmente esas enzimas, que son esos catalizadores, esos reactores químicos que tienen las bacterias comedoras de materia orgánica muerta, pueden inhibirse, ¿no?, por presencia de algunos productos químicos. Entonces, no ejercen correctamente su trabajo de estabilización, de mineralizar, de eliminar la DBO porque la comen y se transforman en más bacterias, que yo después de algún lado lo tengo que sacar, lo tengo que eliminar. El famoso problema de los barros en las plantas, los lodos, pero bueno, los tengo que deshidratar y estabilizar. Otro tema que veremos dentro de un par de clases. Pero ¿cuáles son esos inhibidores, esos obstaculizadores, ¿no?, de que los comensales puedan deglutir, fagocitar esa materia orgánica y transformarla en estable termodinámicamente, en compuestos inorgánicos? Porque estabilizar es esto. Lo que es orgánico, pasarlo a inorgánico. Lo que tiene menos equilibrio termodinámico, algo que tiene más equilibrio termodinámico. Si yo tengo en la vereda de mi casa un caballo muerto, después de una semana, no vamos a poder vivir ahí, por todos los procesos metabólicos y de descomposición. En cambio, si tengo una piedra, no va a haber problema. Bueno, exagerando el ejemplo, ¿no? Una es materia orgánica viva, fundamentalmente, termodinámicamente inestable, por eso mediante la acción de microorganismos, gusanos, moscas, etcétera, etcétera, tiende a transformarse en ceniza, y a quedar el tejido óseo. En cambio, una piedra, lo que fuera, es ya directamente estable termodinámicamente, porque es inorgánico y no va a producir transformaciones de putrefacción que agredan al aire, al suelo y al agua. Ese es el concepto. Bueno, yo tengo que proporcionar entonces un estado coloidal y homogéneo, pero evitando que hayan inhibidores. Por ejemplo, sales, ¿no? Los cloruros, cloruro de sodio, sal, cloruro de calcio, sulfatos, iones, son partículas cargadas de que de metales pesados, o sea, con valencia o con estado de oxidación positivo, ¿no? Sobre todo los metales pesados, fundamentalmente cromo, mercurio, plomo, alcaloides, el cloro como halógeno, que es oxidativo, y evidentemente eso es un inhibidor, y sus compuestos derivados, hidrocarburos, bueno, actúan sobre los microorganismos, estos inhibidores, a veces destruyéndolos o dejándolos en un estado latente y tirándoles abajo su metabolismo, su acción de fagocitar. Eso tenemos que tener en cuenta, que no vengan en la planta de tratamiento mezclado con el líquido y con la DBO, o sea, con la materia orgánica que yo quiero eliminar con mis bacterias, porque me va a tirar para abajo todo mi tratamiento, todo mi cálculo, todo mi diseño. Porque no perdamos de vista, perdón que sea reiterativo, pero que todo esto después hay que traducirlo en ecuaciones y dimensionar. Y lo que está dimensionado hay que dibujarlo y hacer los detalles, la ingeniería de detalles. Porque si no, no dejamos de ser unos aficionados a la biología. Y somos ingenieros y tenemos que diseñar, así como diseñamos casas, también tenemos que diseñar estas plantas de tratamiento. Bien. Fundamentalmente hay que dar entonces estado coloidal y evitar la presencia de estos inhibidores en los vertidos que vamos a tratar biológicamente. Y te dirán, bueno, y los enfrentes de una curtiembre que tienen cromo más 6, bueno, perfecto. Hay una parte orgánica que se podrá previamente haber separado, si es que se hace, si es que no se trata en forma conjunta, haber separado ese cromo más 6. Y si no, las sales que tienen también, ¿no?, un alto contenido de cloruros. Y si no, mediante otros sistemas de tratamiento que no son los biológicos, ¿no?, que son tratamientos de tipo físico-químico, que son para frentes industriales. Y nosotros como ingenieros civiles no vemos, porque evidentemente
A nosotros nos atañen todos los líquidos, generalmente, que vienen de las escuelas, de los edificios públicos, de los comercios, de los departamentos, de las casas, a partir del lavado de pisos, a partir del lavado en las bachas, de la vajilla, y fundamentalmente a partir de apretar el botón del inodoro. Eso es sociedad civil, en sus frentes domésticos, municipales, los que nos vuelcan las redes, que ustedes deben estar viendo ya en el práctico 3, supongo que ya han empezado a verlo, esas conducciones a gravedad, a pelo libre, de los líquidos cloacales, que después llevan a una planta de tratamiento. Y ahí se producen todos estos efectos que nosotros ahora estamos como a priori desentrañando. Básicamente, ¿cuáles son los principales inhibidores y las concentraciones máximas? Bueno, esto es una tabla referencial. Las tablas están para copiarlas, no para estudiarlas. Conocer, por ejemplo, el aluminio. ¿Cuánta pueden abarcar para no afectar al compuestos de carbono o de nitrógeno? Bueno, ahí están las partes por millón o miligramos por litro de plomo, de manganeso, hierro, arsénico. Fíjense que los más complejos, arsénico es 0,1, frente al aluminio, que no es un metal pesado, 16 partes por millón. Bueno, ahí tienen todos los elementos máximos que pueden tener. Bueno, cantidad mínima de nutrientes. Los microorganismos, los comensales, nuestros aliados, bacterias, saprobias o saprófitas, aparte de la comida, entre comillas, medida en la DBO, en la demanda biológica o bioquímica de oxígeno, como el oxígeno que respiran para fagocitar eso, medida indirecta de la materia orgánica, aparte de eso necesitan nutrientes, son elementos químicos que vienen o que están presentes en esa misma materia orgánica que medimos en DBO, pero que son elementos que están en menor cantidad y que son fundamentales para el desarrollo de la vida, en este caso de la bacteria. Podemos tener mucha DBO, podemos tener mucha materia orgánica, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, etcétera, etcétera. Y, como se dice en la jerga ingenieril, se lava el frente. Las bacterias no se comen esa DBO. ¿Por qué? Y porque le está faltando el nitrógeno y el fósforo. Yo les voy a dar un ejemplo burdo, pero para que se entienda. Hay mucha gente que es gorda, pero es anémica. Es decir, puede tener mucho exceso de otros elementos que conforman su dieta alimentaria y no regulada, que puede generar obesidad, pero le está faltando uno de los elementos que es fundamental en la sangre, que evidentemente le otorgan también esa capacidad de acción metabólica que necesita el hombre. En las bacterias, cuando tenemos un déficit o una menor concentración a la que tenemos ahí escrita abajo, de nitrógeno o de fósforo, no se produce una buena eliminación de DBO porque se inhibe, como si fuera un producto químico, un metal pesado, una sal, un cloro, porque se inhibe ese metabolismo por falta de nutrientes. En los líquidos cloacales urbanos generalmente no se da, porque yo tengo que tener una relación que cada 100 partes de DBO, de materia orgánica, compuesta de nitrógeno, carbono, oxígeno, compuesta de los hidratos de carbono, las proteínas, los aminoácidos, toda esa materia orgánica muerta que ya conocemos, tengo que tener cada 100 partes de esa materia orgánica medida en DBO, no menos de 5 partes de nitrógeno. Nitrógeno total, orgánico e inorgánico. Y a su vez, en esas 100 partes de DBO, de materia orgánica muerta, no debo tener menos de una parte de fósforo, como el otro nutriente. Así como veíamos que eutroficaba los cuerpos hídricos, los lagos, en el comienzo de esta unidad 5, bueno, para las bacterias también es fundamental. Por eso yo hice la mala analogía de una persona obesa que le está faltando el nutriente hierro. Acá está faltando esto. Y no es tan poco común esto. Muchas veces se proyectan plantas de tratamiento, barros activados, etcétera, para los frentes de bodega, y no anda. Una inversión millonaria,
todo un equipamiento para insuflar oxígeno, recircular los barros, decantarlo, y no pasa nada. La DBO casi no disminuye. ¿Y por qué? Porque estoy dando uno de los tantos ejemplos, y eso ha pasado en laboratorios de ensayo, no de esta universidad, ¿no? Pero donde se han diseñado o se han puesto a experimento algunos sistemas de tratamientos de esto y no se daba, y era porque se lavaba, y era porque no se pusieron a pensar, ¿no?, que evidentemente yo tengo que tener algo de nitrógeno. ¿Por qué? Porque los efluentes de bodega, obviamente de los lavados de filtros, etcétera, etcétera, tienen un déficit de nitrógeno importante, porque evidentemente son eminentemente vegetales. Lo mismo con el fósforo. Entonces esa relación 100-5-1, DBO, nitrógeno total, fósforo total, tiene que darse siempre. Vuelvo a insistir, cuando es líquido cloacal puro, eso no existe ningún problema. Y ya se los digo, ¿por qué? Y ustedes hagan un análisis de líquido cloacal, van a tener, fundamentalmente, hablemos de nuestra zona acá en Mendoza, ¿no? Esto es variable, pero bueno, alrededor de 200 miligramos por litro de DBO. 180, 200, 220. Bueno. No tenemos menos de 40, 45 de fósforo, partes o miligramos por litro. Y no tenemos menos de 8 o 10, perdón, de nitrógeno, ¿no? 40, 45, 50 de nitrógeno y 8 o 10 de fósforo. Entonces, suplimos largamente para 200 tendríamos que tener 2 de fósforo y 10 de nitrógeno. Y bueno, y vuelvo a decirle, tengo 40 y tengo 8. Entonces, no es drama. El problema es cuando vienen otros efluentes, que se da más de lo que uno piensa. Sobre todo cuando hacemos las conducciones a la salida de algunos establecimientos, ¿no?, agrícolas, de procesamientos, de encurtidos, de bodegas, de aceituneras, lo que fuera, y mezclamos con el líquido cloacal de todo el personal. Y bueno, y ahí hay mezclas, no es el líquido cloacal puro, hay que tener ciertas consideraciones. Bueno, fundamentalmente, después de un proceso físico de la depuración, después de haber decantado, haber pasado por reja, etcétera, etcétera, los productos que se sedimentan como si fueran arenas, como partículas de materia orgánica más gruesas, que directamente por peso propio en el sedimentador o en el decantador, valga la redundancia, decantan, caen, o separar los flotantes, los que están en las rejas, de todo tipo. Hay pocas cosas tan tétricas como ir a una planta de tratamiento y ver lo que queda acumulado. Hablo de materia orgánica, ¿no?, que ha estado viva, por supuesto. No estoy hablando de la madera que flota, de la rama, ¿no?, que quedan ahí en las rejas. Y bueno, fundamentalmente, eso se elimina y si yo saco eso, elimino DBO, pero no totalmente. No totalmente. Un 40%, un 50% queda, o más, queda como disuelto, que es lo que tengo que comer con las bacterias. Entonces, fundamentalmente pueden quedar otro tipo de elementos que yo pueda sacar por coagulación, floculación, sobre todo cuando no puedo darme el lujo de desarrollar un sistema bacteriano de tratamiento, porque yo tengo de frente 2 veces a la semana, supongan, o 3 meses al año. ¿Cómo genero yo una biomasa en un sistema de tratamiento donde estén las bacterias constantemente trabajando? ¿Cómo lo hago? Muy difícil, porque se me mueren. Le tengo que estar dando comida por algún lado. Le puedo meter oxígeno, sí, gasto HP, está bien, me lo banco. Pero ¿y la DBO? ¿De dónde la saco? Si no se está produciendo en mi fábrica, digamos, ese tipo de tratamiento. Bueno, en ese caso puede usarse un tratamiento de tipo físico-químico. Puedo coagular, flocular, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de los vertidos tienen una continuidad de varios meses, sobre todo el año. La mayoría de la industria, salvo bodegas, etcétera, etcétera, pero hablemos de un matadero, hablemos de otras actividades que están con un encurtido o cualquier tipo de aceitunera, lo que fuera, están todo el año produciendo. Bueno, ahí no puedo usar eso. Y no hablemos de los líquidos cloacales. Nosotros nos lavamos las manos, los platos, y usamos el inodoro todo el año, con los famosos PIC, los alfa que ustedes han visto en el trabajo práctico número 2, los máximos, maximorum, anuales, diarios, horarios, mensuales. Bueno, hay una acción metabólica
que transforma a lo que son los glúcidos, los lípidos, ésteres, hidratos de carbono, prótidos, que son las proteínas. Materia orgánica muerta. Eso es materia orgánica muerta. Lo transforman en materia viva, porque claro, viene el alimento, se lo come la bacteria, esa bacteria se divide en dos, esas dos se dividen en dos cada una, y así, progresión geométrica, recuerden de álgebra, con un factor Q constante. Eso se transforma en materia orgánica viva. Las bacterias heterótrofos, otros, son una parte, solo una parte del residuo orgánico se convierte en productos finales, pero se producen transformaciones. Fíjense, esto también es ejemplo ilustrativo. Nosotros obviamente tenemos una descripción de los procesos de tipo químico. Si bien no tenemos por qué memorizarlo, conocerlo, porque tenemos que tener los conceptos fundamentalmente. Fíjense, esa expresión, amoníaco con oxígeno de las bacterias aerobias autótrofos, son los vegetales, fundamentalmente generan nitrito, agua, y 4 cationes de hidrógeno, a partir de 2 moléculas de amonio. Bueno, eso es, vuelvo a insistir, es como para tener idea cómo viene la mano. Las anaerobias autótrofas, a partir del azufre, etcétera, etcétera, fíjense que no sumamos. Si son anaeróbicas no hay O2. El O2 está en lo aeróbico, está en el aire atmosférico y está en el agua que tiene oxígeno. Si el agua no tiene aire, no tiene oxígeno, es una forma de tratar mediante bacterias que viven sin aire, que viven sin O2. Si toman el oxígeno. Toman el oxígeno de la misma materia orgánica. De la misma materia orgánica. Las heterótrofas ya son bacterias. Acá también hay bacterias en esta, pero fundamentalmente pensemos en algún tipo de fitoplancton o de algas, así, vegetales microscópicos. Acá son fundamentalmente bacterias. Celulosa, oxígeno, son aerobias, y forman, como en cualquier combustión que ustedes hayan visto en primer año en química, dióxido de carbono y agua. Es un proceso de combustión. Este es un proceso de combustión biológica. La naturaleza tiene una reacción cuando alimenta sus células de combustión térmica. Y cuando son anaeróbicas, esa misma materia sin oxígeno, porque es anaerobia, sin aire, transforma en amonio y dióxido de carbono. Si hubiera azufre, surgiría el famoso SH2, sulfuro de hidrógeno, o mal llamado ácido sulfídrico, que es el que produce el olor nauseabundo. Bueno, básicamente los contenidos de Jones o de carbono, hidrógeno, etcétera, etcétera, que se van a transformar en seres vivos, en nuevos microorganismos. La comida pasa a formar nuevos comensales, porque es lógico. En peso, esos compuestos orgánicos que llegan como materia orgánica muerta, en promedio, por ejemplo, de carbono de un 50 a 55% en peso. ¿De qué? De la materia orgánica medida en DBO globalmente, compuesta de esas grasas, lípidos, hidrato de carbono, etcétera, etcétera. Oxígeno de un 25 a un 30%. En peso, 10% de nitrógeno, hidrógeno y fósforo. Y fundamentalmente las composiciones, las fórmulas químicas, esto también es para mirarlo nada más, obviamente, de los principales microorganismos, que son las principales bacterias más sencillas, carbono 5, hidrógeno 7, nitrito. Bueno, ¿cuáles son las acciones físico-químicas que producen estas bacterias a partir de esos reactivos que ya la misma naturaleza les ha otorgado en su contextura, que llamamos enzimas? ¿Cuáles son las acciones? Coagulación, conocemos, solo que acá no estamos colocando sulfato de aluminio. Es el mismo proceso bacteriano que coagula. Oxidan la muestra carbónica, claro que la oxidan, porque para que esos elementos vivos, bacterianos, heterótrofos, aerobios, coman la materia orgánica, yo le estoy introduciendo aire con oxígeno. Cada vez que meto una unidad volumétrica de aire, 1 metro cúbico de aire, estoy introduciendo un 20,9% peso de oxígeno. Entonces, ese oxígeno oxida la muestra carbónica.
También esa coagulación, ¿qué era? Coagular, flocular. Se coagulan, se atraen, se aglutinan, forman un grumo que llamamos floc, pero no es el floc químico del sulfato de aluminio, del polielectrolito, de la planta potabilizadora, no. Es un floc biológico, es una aglomeración, digamos, un aglutinamiento de bacterias alrededor, ¿no?, de un núcleo, de una matriz, de un centro, que es materia orgánica. Entonces, como tienen más peso que el agua, ¿no?, antes como bacterias y como materia coloidal eran más livianas que el aire, menos densidad que uno. Ahora se han aglutinado, igual que cuando yo pongo el coagulante en el agua potable y decanta. Y por supuesto se produce un arrastre de bacterias, que se están reproduciendo en el reactor constantemente, y junto con el líquido salen esas bacterias que conforman el barro, que el barro no deja de ser un conjunto de floc o de coágulos biológicos. Bueno, esto ya viene a desarrollarse por la escuela inglesa a partir de 1910, en realidad en 1915 los ingleses más o menos inventan, entre comillas, el barro activado, y fundamentalmente ese barro que han separado del líquido, esos flocos coagulados, oxidados, y que han decantado con bacterias, que los hemos separado en un decantador, cuando veamos la unidad propia, o el tema, porque esta es la unidad es una sola, el tema de barros activados, vamos a ver que del reactor pasa a un decantador, enseguida abrimos una esquemita también. Eso hace que yo tenga, evidentemente, esa acción de recircular esos comensales, aumento la cantidad de comensales para la misma cantidad de comida, porque con el mismo caudal me llega los mismos kilos de DBO por día o por hora. Eso es un caudal. Los metros cúbicos día de líquido es un caudal hidráulico, que es el que ustedes están más acostumbrados a escuchar, pero también existen caudales másicos, es decir, la cantidad de masa medida en kilos, en este caso de DBO, de materia orgánica, por unidad de tiempo, hora o día. Cuando yo no mezclo, puedo estar 2 o 3 meses para que las bacterias se coman esa DBO en un reactor. ¿Y qué reactor puede tener una capacidad de acumulación de 3 meses? Es una laguna gigante, no es ya un proceso. ¿Pero qué hicieron los ingleses? Fundamentalmente vieron que si yo recirculo, vuelvo a meter junto con el líquido de entrada esa cantidad de comensales superiores a los que ya vienen con el líquido, y tengo más comensales para la misma comida, más rápidamente. Entonces esto fíjense, se reduce o se consigue en 20, 30 días. Esto es lo que se llama reintroducción del fango activo, del barro activo, o del barro activado, o fango activado. ¿Qué es el fango? Es el conjunto o aglomeración de coágulos, de floc biológico, en el reactor mediante una cañería. Esto es muy lindo biológicamente, pero ¿cómo lo hago? Y bueno, tengo que tener cañerías de recirculación, con presiones normales, que no sean muy grandes, y con elementos sopladores o que generan esa diferencia de presión en el ducto, que no rompa los floc que se han formado en la coagulación. Entonces ahí entra la ingeniería. Acá el biólogo, gracias por darme los elementos, ahora entiendo lo que pasa. Pero ahora, para que la gente no muera contaminada con sus propios líquidos cloacales, yo tengo que diseñar las cañerías, yo tengo que trabajar, proyectar, calcular, construir mediante una buena documentación gráfica, mediante planos entendibles y lógicos, la planta depuradora, y después reutilizarla. ¿En qué? En riego, porque otro tipo de uso acá en nuestra zona no nos permiten, que es lo que veremos al final de esta introducción. Bien, el fundamento del sistema es el hecho de que en un agua residual, donde ya hemos sacado lo que puede sedimentar por peso propio, sedimentador primario, desarenador, todo, sometido durante algún tiempo a inyección o mezcla de aire finamente dividido, aireadores superficiales, toberas de cañerías
digamos, del piso o del fondo, donde van introduciendo burbujas de aire, cuanto más eficiente es un aireador, la burbuja es de menor tamaño y es mejor para la aprovechación, para el aprovechamiento en la respiración de las bacterias. Entonces, fíjense, he sacado la materia orgánica gruesa por decantación, etcétera, etcétera. Insuflo, mezclo aire finamente dividido. Tengo condiciones de temperatura que las bacterias puedan vivir. Tengo un pH que las bacterias puedan vivir. ¿Qué se produce con todo eso? Comida, oxígeno, temperatura, pH. Se produce la coagulación. Se forma naturalmente sin ningún coagulante. Esto es un concepto que, por favor, asimílenlo. Es la gran diferencia con el agua potable. Se forma el floc biológico. Aquello es un floc ¿de qué? De partículas coloidales, de arcilla, de lo que fuera, de espatos. Acá es un coágulo, es un grumo, es un floc biológico. ¿De qué? De materia orgánica en el cual a su alrededor están las bacterias que la están fagocitando. Entonces, eso se puede ver a simple vista. Un color marroncito claro, se ve con una lupa o a veces a simple vista. Y esa coagulación hace que sedimenten como si fueran los granos de arena que teníamos en la decantación previa. Fíjense, se forma el floc sin producto químico por el solo hecho de tener aire finamente dividido, temperatura, etcétera, etcétera, y puede llegar a una eliminación, un arrastre de bacterias que sale con el líquido de esas bacterias que son comedoras. Estas son las amigas, los aliados del ingeniero. Estas son las que producen enfermedades. Puedo arrastrar un 98%, etcétera, etcétera. Quiere decir que es mucho. Acá tengo que desinfectar. Y acá, evidentemente, es el lodo que yo tengo que sacar del sistema y mandar a deshidratar y a estabilizar, porque también es materia orgánica, no se olviden que son bacterias. Toda la materia orgánica viva pasa a ser materia orgánica muerta, nosotros incluidos, ¿no? Bien. Esto, al producirse ese arrastre, esa decantación de bacterias, etcétera, etcétera, el efluente ya pasa a estar estable, no tiene materia orgánica, se transforma, no tiene mal olor, y es transparente, porque claro, ya saqué todas las arenas, los ripios, ya saqué todos los flocs de la materia que le daba el color, la turbidez, que era la DBO, digamos, formada por pequeñas partículas, coloidal y disuelta. Y bueno, básicamente eso es lo que se produce el arrastre y queda como transparente. Un concepto básico. Isofloc de barro activado es una sustancia básica mucilaginosa. Recuerden siempre los geles, los soles, sustancias tipo gelatina, donde viven principalmente en ese floc que se formó solo, vuelvo a insistir, por el aire, por el oxígeno, por la temperatura, la materia orgánica, la DBO, etcétera, etcétera. Las mismas bacterias. Esas bacterias y protozoos están alrededor de una matriz sintética gelatinosa y están embebidas esas bacterias unicelulares alrededor de esa materia orgánica. De hecho, que el floc, que es el barro, donde existen todas esas bacterias y protozoos, pero fundamentalmente bacterias, alrededor de una pequeña matriz de materia orgánica que es la fuente de alimento. Ese es el concepto básico. Ese es el floc, ya no químico, sino floc biológico. Bueno, la depuración, la primera materia orgánica que se sintetiza, que sufre transformaciones químicas, es la del fitoplancton, o sea, los vegetales, las algas, las plantas, que se forman gracias a la acción de la fotosíntesis. En presencia de la luz, el carbono inorgánico del dióxido de carbono, o del anhídrido carbónico, el aire, la atmósfera, se asimila y desprende oxígeno. Luz, algas, se produce esta ecuación. Está a modo ilustrativo. Simultáneamente, respira. Entonces, fundamentalmente, el carbono con el agua, la luz y las algas que tienen que
¿Qué tienen las algas fundamentalmente? Tienen elementos catalizadores, o sea, aceleradores, ya no enzimáticos como en las bacterias. Otros catalizadores que ustedes los conocen muy, muy bien de referencia. La clorofila A, B o C. De tal forma que, fíjense, esto produce nuevas células de fitoplancton, de algas. Pero a su vez respiran. Y sí, claro que respiran. Quiere decir que queman esa materia orgánica, ¿no? Utilizando oxígeno, produciendo en la combustión CO2 más H2O. Básicamente, estos microorganismos asimilan carbono, ¿sí? Y evidentemente van produciendo ese proceso de síntesis y respiración. De tal forma que, bueno, tengo un esquemita, lo tienen ahí, materia orgánica, nitrógeno, carbono, azufre, esos compuestos se descomponen en amoníaco, dióxido de carbono, sulfuro de hidrógeno cuando no hay oxígeno, a su vez sulfatos, nitritos, nitratos. Esta es la cadena, es como para que lo vayamos viendo. El ciclo del nitrógeno es este, el ciclo del carbono y del azufre, pero en definitiva implica que tanto el nitrógeno, el fósforo, el azufre se van transformando a lo largo de toda esa cadena. Es significativo, pero hay otros esquemas más simples que sí, eso les quiero. Esto es lo mismo, solo que me acá ya he dicho no con elementos químicos, sino con otro tipo de compuestos, ácidos, etcétera, etcétera. Pero este es un esquema fundamental. La síntesis. Los microorganismos que están de alguna forma interviniendo en esos procesos biológicos de las aguas pueden ser unicelulares o multis o pluricelulares. Todos tienen una pared celular que puede ser rígida, flexible, un citoplasma, donde hay una suspensión coloidal de proteínas, donde está el ATP, el adenosin trifosfato, que es el fósforo, compuesto como elemento vital de toda célula, un núcleo, y fundamentalmente se necesita de energía exterior. ¿Cuál es la energía exterior? Fundamentalmente la energía química del oxígeno, el gas carbónico y las sales minerales. Entonces, este esquema es muy importante, el proceso de síntesis. Fíjense, la materia orgánica compuesta de que el Chomsky famoso, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, poco. Estamos hablando de organismos bacterianos aerobios, con la energía química del O2, del oxígeno. Si no fueran aerobios, si fueran anaeróbicos, acá sería O solamente, O a la 1. Pero no lo sacan ya del aire o del agua, sino que lo sacan de la materia orgánica. Respiran esto. Acá no, acá respiran del aire o del agua. Y los nutrientes, porque fíjense, no solamente el microorganismo necesita DBO, esto es DBO, necesita oxígeno, necesita nutrientes, por esa relación 100-5-1 que veíamos recién, sin la cual no se produce esa síntesis. ¿Y qué es entonces la síntesis? Transformar la materia orgánica muerta, el hidrato de carbono, etcétera, etcétera, en materia orgánica viva. Eso es lo que se llama la síntesis celular. Se reproduce a partir del alimento. Alimento más comensales que se reproducen a partir de respirando y con nutrientes, comiendo, fagocitando la materia orgánica. Y por supuesto, se produce un residuo propio que de la misma materia orgánica puede venir, o un residuo propio de la misma materia viva. Mueren, y aunque parezca mentira y en forma muy, muy microscópica, tienen detritus las bacterias. Y eso va formando, cuando veamos el gráfico de crecimiento bacteriano, lo vamos a mencionar en la cuarta parte de la curva. Bien. Obviamente, el origen de los seres vivos, rotíferos, crustáceos, insectos, bueno, animales, plantas. Eso no vamos a ver fundamentalmente las protistas, que son elementos básicos dentro de los cuales están las algas, los hongos, y las bacterias, los protozoos, son elementos uni- o multicelulares, autótrofos o no, todo el tema de las bacterias. Decíamos que esas bacterias
fundamentalmente hongos, protozoos, pero fundamentalmente las bacterias son los grandes aliados del ingeniero, los grandes comedores o estabilizadores de la materia orgánica, los grandes comedores de DBO en los líquidos, se deben a buenas relaciones equilibrantes de temperatura y de pH. Fundamentalmente decimos que que puede variar, pero en realidad lo más admisible es de 6,5 a 7,5. Cuando no estamos en este rango hay que corregirlo. O sea, adicionando cal si es muy ácido o acidificando si es muy básico. Las bacterias, según la temperatura en la cual se desarrollan, hablábamos recién, criofílicas, que prácticamente no tienen metabolismo, prácticamente no trabajan. En algún lado que se use eso, sí, las lagunas árticas del Canadá, del norte de Canadá, que están congeladas la mayor parte del año, y sin embargo hay algunas bacterias que mínimamente desarrollan una actividad biológica por este rango, desde -2 hasta 2, 3, 4, 5 grados. De hecho, todos los tratamientos tienen que tener más de 15, sobre todo el tratamiento anaeróbico, lo veremos en su momento. Las mesófilas, entre 14 y 35, lo decíamos recién, mesófilas, y las termófilas, máster, entre 40 y 65. Acá ya no anda nada. Así como acá no pasa nada, acá reventaron las enzimas de las bacterias. Bueno, ¿de qué se compone la materia orgánica muerta? Lo decíamos, de glúcidos, glucosa, celulosa, estequinoplast genérica, polisacáridos, etc. Lípidos, grasas, lipoides, hidratos de carbono, que son muy pobres en oxígeno, son las grasas. Prótidos, compuestos de fundamentalmente nitrógeno, oxígeno, carbono, son los compuestos que vienen a partir de esos compuestos nitrogenados, por eso la proteína tiene nitrógeno, fundamentalmente aminoácidos, y son los que van conformando hidratos de carbono, grasas, proteínas, etcétera, etcétera. Viene tempranito el vago. Bueno, estos compuestos orgánicos constituyen un recurso nutritivo y energético de los seres vivos. Bien, enzimas decíamos, catalizadores, aceleradores de reacciones, que no los tengo que ir a buscar a la droguería yo, directamente, para adicionarlo a una reacción como hacen en los laboratorios. No, ya la misma célula bacteriana la trae consigo para poder transformar, asimilar la DBO coloidal o disuelta y transformarla en materia orgánica viva. Bueno, uno de los microorganismos que nos interesan de esas enzimas o de esos fermentos son, por ejemplo, la hidrolasa. Un nombre. Esas separan moléculas orgánicas complejas en otras más elementales. Proceso de hidrólisis que vamos a volver a ver cuando veamos tratamiento anaeróbico. La hidrolasa es una enzima que transforma las moléculas orgánicas muy complejas, muy pesadas, en otras más livianas, más elementales. Hidrolasa. Otro tipo de enzimas son las desmolasas. Catalizan moléculas elementales y liberan energía para la respiración, fundamentalmente para la reproducción celular. Y las redoxasas catalizan proceso de óxido-reducción en partículas de menor tamaño. Esto también es a modo ilustrativo, ¿no? Tenemos que saber que existe, no más que eso. Bueno, un esquema general de la depuración biológica es básicamente la utilización de unas sustancias orgánicas, elementos nutritivos y oxígeno. Sustancias orgánicas, materia orgánica muerta, lípidos, grasas, proteínas, etcétera, etcétera. ¿Medidas en qué? En DBO. DBO5. Elementos nutritivos, NP, nitrógeno, fósforo. Y energía química por excelencia, que es el oxígeno. O2, anaerobio. O2 es un energético químico, que lo usan todos los seres que respiran. ¿Para originar qué? Energía vital. Siempre hay una transformación de energía. No toda la masa en carbonos, hidrógenos, etcétera, etcétera, de materia orgánica que pasa por un proceso de asimilación con oxígeno, con aire, con temperatura, etcétera, etcétera. Si tengo 100 gramos, van a ser 100 gramos exactamente el de nuevas bacterias, el de la transformación en materia orgánica viva, en la síntesis. No,
porque se forma básicamente nuevos microorganismos, pero también hay una parte que no se transforma en nuevos microorganismos, de esa masa de sustancias orgánicas que se desprende como forma aleatoria de calor. Por eso se llama energía vital. Recuerden que todos los procesos biológicos de respiración, o sea, de comer y de síntesis, síntesis y de respiración, generan procesos de transformaciones energéticas calóricas. Nosotros mismos, nuestro metabolismo, generamos constantemente calor. Un esquema de la depuración biológica es en un reactor, que es donde se producen estas reacciones, se ve en un esquema donde yo tengo, fíjense, nitrógeno, fósforo, sodio, etcétera, etcétera, oxígeno, estos son nutrientes. Esto es oxígeno, energía química. ¿Y esto qué es? Comida, materia orgánica, genérica, carbono, hidrógeno, oxígeno. DBO, nutrientes, oxígeno. En el reactor biológico yo meto el oxígeno con aireadores, con insufladores, etcétera. El líquido ya tiene que tener nitrógeno y fósforo fundamentalmente. El sodio, el potasio son importantes, pero no tanto. Sí el nitrógeno. Y DBO, en ese reactor, ¿qué genera? Un esquema muy sencillo. Genera agua depurada. Genera células y materia inerte. Decíamos que teníamos residuos y materia inerte de esas composiciones químicas que nos interesan, pero que son complejas. O sea, esta materia orgánica muerta se transforma en este reactor en materia orgánica viva y materia inerte. Y también otros productos gaseosos o resultantes de esa combustión biológica, pero que no es de hacer una combustión térmica. Así como se produjeron nuevas células, así como se han producido materia inerte, mineral, residuos, se produce también dióxido de carbono y agua, producto de la respiración. Y por supuesto, eso es lo que nosotros hemos visto. Bien. Es necesario introducir oxígeno, indispensable fuente energética para el metabolismo de los microorganismos aerobios y para lograr una depuración rápida y evitar las reacciones anaeróbicas. Es fundamental. Las bacterias aerobias respiran. Es como si nosotros nos encierran en una cámara sin oxígeno y duraremos lo que dure el oxígeno, después morimos. Las bacterias igual, si respiran O2. Entonces, hay que introducir oxígeno para producir los flux biológicos, para que no mueran y respiren las bacterias aerobias que van a comer, van a fagocitar la DBO. Y de esa forma también evitamos reacciones anaeróbicas que matan a las otras bacterias y pululan las bacterias anaeróbicas. La adición de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio se hace necesaria en el caso de fuentes industriales. Lo que les comentaba hace escasos minutos. Bueno, básicamente podemos nosotros decir que en otro esquema, donde ya lo nombramos de otra forma, suponemos, por supuesto, la introducción de nutrientes, pero introducimos DBO, con el CHONS famoso de la materia orgánica. Comida, DBO, oxígeno. En el reactor biológico todo se mezcla, se reproducen, se comen esto, se aglutinan formando flux, respiran, están a una temperatura que la soportan, a un pH que lo soportan, a una presión que lo soporta. ¿Y qué genera? DBO eliminada. Eliminada significa, a ver, acá sale como que, casualmente ayer me lo preguntaban los muchachos que rinden mañana, me lo preguntaban cómo, evidentemente, cómo sale eliminada. Es una conceptualización gráfica. Acá lo que está implicando es que acá desapareció, se transformó esa DBO en ¿qué? Se transformaron en nuevas bacterias, se transformaron en energía, se transformaron en una partecita de residuo inerte, que son esos detritus. Pero esto que es como que sale es porque se elimina de acá. Es lo que se comieron las bacterias reproduciéndose. Y salen fangos, que son las bacterias reproducidas aglutinadas en un 95% de agua, por eso lo llamamos fango o lodo. Y acá también es como que sale, pero se ha consumido acá dentro de lo que ingresó, oxígeno consumido. Tanto esta flechita como estas
se han destruido, se han utilizado, se han extinguido acá, sino que se pone como para que gráficamente se entienda. Bien. ¿Cómo se controla el proceso? ¿Cómo se hace esto? Bueno, esto evidentemente uno va a la planta, están los profesionales que hacen el control, la operación, y que operan y pueden determinar los parámetros. Les digo que no es muy común en la ingeniería, así como es muy difícil tener buenos proyectistas de plantas depuradoras, es muy difícil conseguir buenos operadores de este tipo de plantas, ¿no? Realmente los que venden así con catálogo, así puro el bla bla, y después hay que estar acá. Yo los he visto en Brasil, en provincia de Buenos Aires, donde están las plantas bien morrocotudas, y realmente suban la gota gorda los colegas porque tienen esa determinación de parámetros para que la DBO siga bajando. No es tan fácil, y ver cuánto recirculo, y cómo regulo el caudal de recirculación, y qué porcentaje de recirculo respecto de lo que entra, y cómo veo el tema del oxígeno y del fósforo ahí. No es tan sencillo, no es tan sencillo. Por eso yo recuerdo el gran calculista y profesor, el gerente de estudios y proyectos de OSBA, de Obras Sanitarias de Buenos Aires, que era el titular en La Plata de Ingeniería Sanitaria, el que proyectó, por ejemplo, la planta del Nahuel Huapi, entre otras. Llenó el país era un ingeniero civil de La Plata, ¿no? Y él daba ingeniería sanitaria en la carrera civil. Las otras ingenierías no tienen ingeniería sanitaria, ¿no? Por más que hablen mucho de plantas y todo, industriales, químicos, no tienen esa asignatura. ¿Dónde lo ven? No lo sé. Pero bueno, básicamente, ¿qué les decía? Él tenía operadores, ingenieros electromecánicos y civiles que, eso los he dicho esto, pero bueno, discúlpenme la reiteración, los mandaba 2 años a la UBA, desde La Plata a la UBA, a hacer los 2 años de ingeniería sanitaria. 2 años presenciales, mañana y tarde, en esa época. ¿Y qué hacían? Esos tipos estaban en condiciones de determinar la actividad de los microorganismos midiendo el ATP. Un reactivo, no es que un ingeniero civil se va a volver químico, no. Un reactivo, así como mide, o medían con la ortotolidina que se transformaba en amarillo la cantidad de cloro en una red de agua. Trabajo práctico 2. Determinan el oxígeno incorporado y consumido. ¿Cómo determino? Por los rendimientos de los aireadores. Lo que realmente se incorpora en condiciones de campo y lo que consumen por respiración en el reactor, por un oxímetro. Hay que trabajar muy bien esta diferencia. Incorporado y consumido. Determinar la producción de CO2. ¿Cuánto CO2 se produce? Estos son parámetros físico-químicos que yo tengo que medir. Y después tengo que ver cuánta materia orgánica o DBO entra, sale, cuánta se consume en el electrolita que reguemos. La volátil y la inerte. La volátil es la orgánica, porque pasa a 560 grados, ¿se acuerdan que lo decíamos? A gas, se volatiliza, materia orgánica. ¿Y cuánta no se volatiliza? Porque es inerte, es materia inorgánica. Controlar la DBO de entrada, la de salida, el balance de oxígeno, que ya lo hice con estas determinaciones acá. Y fundamentalmente ver cómo manejo los retornos. ¿Cuánto retorno de barros activados? ¿Qué está ingresando? ¿Hay algún inhibidor? ¿Le está faltando oxígeno? Generalmente pasa esto. El oxígeno incorporado, generalmente hay déficit. Y más cuando la energía está cara. Y más cuando algún vivo levanta la boca de registro e incorpora algunos efluentes industriales no autorizados por los dueños de las redes. Los dueños de las redes de la provincia, acá en la provincia de Mendoza. La administran empresas, pero los dueños de todas, aún de las cooperativas, en última instancia, como es un bien público, es la provincia, el gobierno provincial. Y por eso muchas veces lo hacen clandestinamente. Y claro, puedo darles ejemplos, pero bueno, ya por ahí algunos los daremos hasta donde se pueda hablar en estas clases subsiguientes. Pero evidentemente el déficit de oxígeno, porque tenemos menos horas de aireación de las que me ha dicho el calculista, para ahorrar los pesos en la tarifa, o directamente algunos vivos de algunas agroindustrias muy conocidas, no me refiero a la marca, a la firma, me refiero al rubro de agroindustria, muy comunes acá en la provincia de Mendoza,
y cuando no levantan y meten residuos peligrosos, bueno, eso ya directamente la peor película de terror que se pueda ver. Y pasa. Yo tenía algunas fotos en algunas transparencias por ahí, a lo mejor se las muestro, ahí donde hay, no voy a decir el lugar de la provincia, pero bueno. Es obviamente una gran colectora, una zona rural, y uno ve ahí el atmosférico que está tirando cualquier cosa y va a dar a la planta depuradora, que es de todos nosotros, porque es del gobierno provincial. Y claro, si se colapsa, se sale en Verónica, me acuerdo, en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel, en Curitiba, en tantos lugares, cada 2 por 3 en Buenos Aires, en Santa Fe también, ¿no? Sobre todo abajo, donde está el Gran Rosario, que hay tantas plantas de estas. El tema de los vuelcos que aumentan estrepitosamente la DBO y agotan, obviamente, el oxígeno incorporado, es de terror. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que ver ya como para ir finalizando esta primera parte, ¿no? Nos van a quedar algunas y otras diapositivas, y lo que es la parte de riego para el viernes que viene, pero básicamente hay que siempre mejorar las condiciones del proceso metabólico. Hay que optimizar el proceso de las enzimas, ¿no? Que a las enzimas no les falte nitrógeno y fósforo, que la enzima no tenga un pH que la desnaturalice, no tenga una temperatura muy baja que la inertice, ni muy alta que la desnaturalice, un agua caliente, muy caliente, que tenga el pH adecuado, que tenga la incorporación de oxígeno que el calculista verificó para la DBO y las condiciones ambientales de presión, de temperatura, altitud, latitud. Acá no estamos con el agua destilada a 20 grados centígrados y a nivel del mar. Acá, por ejemplo, y no es de las condiciones más adversas, Mendoza, pero hay otras que son muchísimo peores, pero cuando se proyecta bien, anda bien, tenemos 800 metros, 700 y pico metros, tenemos una presión determinada, hay que ver la temperatura ambiente, la temperatura del agua en función de la temperatura del agua. Eso, ustedes en el práctico 5 van a utilizar las fórmulas de predicción de la Universidad de Melipilla. Hay que controlar entonces el nitrógeno y el fósforo fundamentalmente. Hay que ver si hay inhibidores, si hay sales, si hay metales, y eliminarlos si es que están. Y fundamentalmente, ya como para terminar, quedando escasos 4 minutos para ser respetuoso del tiempo de ustedes, los principales parámetros con los cuales el ingeniero diseña la planta de tratamiento son los denominados factores de carga, típicos de los barrios activados, pero también se utilizan en otros sistemas biológicos, que de hecho lo vamos a ver, en los discos biológicos y los lechos percoladores. Bien, el primero es la carga másica. ¿Qué es la carga másica? Por eso es tan significativo como este ingeniero de Camino, Canales y Puertos, que es colega nuestro, nos explica estas cuestiones que son bioquímicas. Fíjense, la carga másica, y sin esto no puedo calcular nada, no puedo tener ninguna planta de líquidos locales. Es la relación entre la comida que introduzco por unidad de tiempo, por día, y los comensales que van a comer esa comida. Es decir, la relación C sub M, carga másica, es la relación entre los kilos de DBO5, materia orgánica muerta, que aplico por día, porque si no lo referenciara como caudal másico en el día, esto solo no me diría nada. Yo podría comparar una plantita de 100 tipos a una plantita de 100.000 tipos. Si no tengo referenciado caudalísticamente la unidad tiempo, los números solos no me dicen nada, porque los de 100 tipos lo acumulo, qué sé yo, en un año, y lo de 100.000 tipos en una semana, y me da el mismo valor. Entonces, los kilos de comida, de DBO, que aplico por día a mi planta, dividido, referenciado, la cantidad de comensales. Comida, comensal. Cantidad de alimento y contenido microorgánico. La otra gran unidad es la carga volúmica, muy similar a esta, los kilos de DBO, de materia orgánica muerta, de comida que yo introduzco por día a mi planta, pero ya no referido a los comensales, sino a la capacidad de tratamiento de mi reactor, capacidad en cuanto a volumen, los metros cúbicos de balsa. Balsa es el reactor. Es decir,
comida por unidad de tiempo o comida por día que yo meto a la unidad volumétrica o al volumen del reactor. La concentración de barros activados, X, es muy importante. Es la densidad de microorganismos, lodos por metro cúbico. ¿Los lodos qué son? ¿Qué decíamos que son los lodos? Los lodos son el 95% de agua y el 5% de bacterias floculadas, todas aglomeradas, alrededor de esa matriz mucilaginosa que veíamos hace media hora. Cantidad de sólidos existentes. ¿Pero qué sólidos? Sólidos orgánicos. La materia orgánica viva. Por unidad de volumen. Por unidad de volumen. Cuanto más alto es X, tengo más microorganismos comiendo en ese reactor. Consumo de oxígeno. Interesante. Porque no solamente se consume oxígeno para respirar, para todas las reacciones químicas de la materia orgánica y la respiración de los microorganismos. Esto es lógico, el microorganismo necesita O2, pero la materia orgánica también necesita para oxidación, etcétera, etcétera. Ese oxígeno depende de la DBO que estoy introduciendo. Y si la palabra me lo dice, demanda biológica de oxígeno, demanda bioquímica de oxígeno, obvio, es el factor directo preponderante, pero también la cantidad de sólidos, la cantidad de bacterias, la cantidad de materia orgánica muerta que yo voy a oxidar con este O2. Entonces, no solo es la materia orgánica, sino también, fundamentalmente, los microorganismos. Y la respiración endógena de los microorganismos. ¿Qué es eso? Lo vamos a ver la próxima clase dentro de los primeros 10 minutos. La necesidad de oxígeno, empíricamente, se puede determinar y respondiendo a una lógica racional de cálculo. Este oxígeno necesario en kilos de oxígeno por día va a depender de un coeficiente de demanda de agua de 0,4 a 0,7, que se refiere a la DBO, otro coeficiente C, que es la demanda de los microorganismos, de los lodos para respirar, de 0,08 a 0,14. M es el contenido de sólidos de la balsa. Kilos de sólidos suspendidos en la balsa. Esto fundamentalmente es la materia orgánica muerta por unidad de volumen de balsa de reactor. Y los kilos de DBO que yo introduzco por día. Bueno. Acá tenemos cómo se determina, simplemente, el reactor biológico, esto es en laboratorio, el reactor biológico es un prisma formado de hormigón armado, de lo que fuera, de grandes dimensiones, profundidades, donde yo tengo decantadores, recirculadores de barro, insufladores de aire con oxígeno, pero bueno, tengo una bomba, un sensor, la cámara de medición, y con esto yo voy midiendo cuánto se consume de oxígeno. Es un respirómetro típico de laboratorio para ver cuánto me demanda de oxígeno y por qué no están dando el tratamiento o si está andando bien de acuerdo al cálculo del ingeniero que diseñó esto. Lo mismo esto. Bueno, vamos a dejar entonces en esta diapositiva número 38 para acordarnos y retomar. Ya estamos concluyendo esta introducción para después poder entender barros activados, para después poder entender biodiscos, para después poder entender lechos percoladores o filtros biológicos y posteriormente ver qué hacemos con estos líquidos depurados. Y vamos a hablar del famoso tema de los parásitos, que desgraciadamente la gran mayoría de los países del mundo que no son completamente desarrollados tienen, incluidos nosotros. Y por eso la Organización Mundial de la Salud y nuestra normativa de irrigación, del EPAS, de la misma convención del Pacto de San José de Costa Rica, que nos obliga a tener referencia de esas normas de la Organización Mundial de la Salud, donde no solo eliminamos virus y parásitos que producen enfermedades, no solo eliminamos materia orgánica, sino que eliminamos huevos de parásitos. Eso lo vamos a ver, Dios mediante, con el aprovechamiento en riego de estas aguas. Porque obligadamente, en la mayoría de los países del mundo, y en Mendoza en particular, el Departamento General de Irrigación no nos deja volcar una gota de líquido cloacal tratado, depurado en una planta, a los ríos, a los embalses, a los lagos, a los riachuelos, a lo que fuera.
Entonces, bueno, vamos a empezar a hablar de lo que son el crecimiento bacteriano, riego, y ya empezar con cada uno de los distintos tipos de tratamiento aerobio, barro activado, lecho percolador y biodisco, para culminar con lo que es el tratamiento anaerobio. No sé si tienen alguna consulta para hacerme. Yo de mi parte les agradezco la atención. Y bueno, es significativo entender esto, verlo, sobre todo después a nivel de parciales, que el parcial 2, que es que comienza con la 5, generalmente tiene varios inconvenientes para... O sea, hay muchos que no lo aprueban en primera instancia, ¿no? Eso que tiene la facilidad de tener los parciales divididos, teoría, práctica, recuperatorio, bueno, todo lo que tenemos nosotros. Entonces, así todo es un tema que, por eso les digo, que de tantos inscriptos que hay, solamente han habido 44, 45, ¿escuchan? Cada uno escucha, no escucha. A mí realmente eso de quién está, no está, no es. Primero que con la conectividad nadie puede exigir, ni a mí tampoco. En la universidad uno es responsable y sabe lo que hace. Total, después los bifes se ven en la evaluación. Pero, ¿por qué se los digo esto? Porque es importante que hayan escuchado esta introducción y que la que terminaremos de ver el viernes que viene, si Dios lo permite. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer entender todo lo demás que digamos, importante y compleja unidad temática número 5, para después pasar a las 6. Bueno, les vuelvo a agradecer su atención, les deseo buen fin de semana y nos veremos, si no tienen nada para preguntarme, nos veremos, Dios mediante, el próximo viernes para culminar esta introducción y ya abarcar el tema de riego. Muchas gracias. Sí, hasta luego, que anden muy bien. Ingeniero, buenas noches. Igualmente, muchachos, igualmente, la pasen muy bien. Gracias por su... Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Buen fin de semana. igualmente, que les vaya muy bien, cuídense, chao.